Dios les continúe afirmando, como dice la Escritura, después que hayas padecido un poco, el mismo Señor os afirme, fortalezca, perfeccione y establezca. A esa es la gloria para siempre. Bueno, mucho ánimo, hermanos, para esta mañana. Dios nos ha ministrado, nos ha ayudado en el tiempo de alabanza. Y bueno, creemos de que Dios nos va a seguir respaldando en el desarrollo del culto. Damos gracias a Dios por eso. Quiero en este momento también saludar, gracias que tenemos la tecnología, mandarle un saludo a nuestra hermana Diana García, que está allá. Cuando vea este video, Diana, te amamos en el nombre de Jesús y oramos para que prontamente el Señor te restablezca para su gloria y alabanza. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a reflexionar en un tema que le puse por título Cultivando un corazón agradecido. Y para el desarrollo de este tema vamos a tomar como referencia un episodio dramático en la historia del rey David, el cual a mi juicio fue el resultado de que en algún momento o en alguna etapa de su vida perdió de vista lo que Dios había hecho por él. Entonces en esta mañana vamos a estar, como lo acabo de decir, enfocando este tema, tomando como referencia al rey David, y para enriquecer el mensaje vamos a estar mencionando aspectos biográficos y de la historia de este personaje que nos ayudarán a ver el antes y el después de este grande de Dios, porque David fue uno de los grandes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a orar, hermanos. Los que tengan libertad pueden coger su Biblia y acompáñenme en esta oración. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, por las riquezas de tu palabra. Y ahora, Señor, mientras desarrollamos este tema, te pedimos que el Espíritu Santo hable a cada quien en particular y trabaje en el corazón de cada uno de nosotros como Él quiera. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos cualquier saboteo del enemigo que quiera perturbar con desconcentración, con desánimo o incredulidad. Echamos fuera eso de nuestra iglesia y creemos que el Señor Jesucristo reina en este lugar. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces vamos a abrir la escritura en nuestro pasaje central en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Hay un título allí en los que tienen Reina Valera del 60, Natán amonesta a David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dice así la Sagrada Escritura de la siguiente manera: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel,
y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vamos a detenernos hasta allí. A manera de resumen, podemos decir que estos versículos describen que Dios envía a un profeta, el profeta Natán, para confrontar, para exhortar a David a causa de unas desobediencias que él había hecho como siervo de Dios. Nuestro pasaje central, o el versículo central que nos recuerda o nos hace énfasis en la gratitud, es el versículo 7, donde dice: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y se describen allí los beneficios que Dios había tenido para con David. Y el versículo 9 es lo que a nosotros nos ubica en el contexto específico de qué fue lo que pasó, cuál fue la acción dramática de David, donde dice: a Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Todo eso se describe en el capítulo anterior, donde dice en el capítulo 11, David y Betsabé. Entonces nos vamos en esta mañana a describir cuáles fueron, por qué David cayó y todo el proceso. No vamos a hacer eso. Simplemente decir de que la confrontación de Natán es el resultado de enviado por Dios a sacar a David, porque David estaba enfriado, estaba apartado, y llevarlo nuevamente a la senda donde David siempre debía haberse mantenido, o el enfoque espiritual que debía tener. Algunos aspectos importantes de David. David es uno de los personajes más centrales de la Biblia. Se lo voy a preguntar aquí a la hermana Mónica, que está mirándome bastante. Entonces, sabemos de que David, personaje central de la Biblia. ¿Qué recuerdas de nuestro querido hermano? De David, bueno, muchas cosas. Que mató a Goliat, que fue la persona que Dios usó para eso. En su juventud. Sí, en su juventud. Y que tuvo mucho respeto por el rey Saúl, y bueno, que luego fue coronado rey. Él era un hijo. Okay. Dice la escritura que David reinó 40 años sobre el territorio. Un tiempo fue solamente sobre el tiempo de Judá, y el otro tiempo fue ya gobernando todo el territorio de Israel. Entonces, 40 años David como monarca de Israel. También sabemos de que de los 150 salmos se le atribuyen como mínimo a David 73. O sea, David escribió, inspirado por el Espíritu Santo, 73 salmos que han impactado nuestra vida. Entonces, imagínate nuestra hermana Chachi, inspirado por el Espíritu Santo para dejar un pedazo de la Biblia, fue el único que se le... como dice uno acá, nadie se le medía a Goliat. ¿Sí? Goliat tenía todos intimidados, daba vueltas, pero David, bueno, yo con el Señor, y ya saben todo lo que pasó, ¿verdad? Como una onda, todo eso en la juventud de David. Vemos entonces, hermanos, esos aspectos de David que también se describen en todo lo que es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes. O sea, se ubica gran parte de su historia y sus eventos y sus películas. O sea, una vivencia así como de espionaje. Todo eso está allí en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Cuando Dios envía a Natán profeta, dicen los eruditos que aproximadamente había pasado un año. Eso lo calculan por el periodo de embarazo de Betsabé, que ya iba a decir el niño. Un año David,
que tiene eso ahí guardado, eso oculto, y cuya experiencia dura se describe, eso lo vamos a analizar esta mañana, en el Salmo 32 y en el Salmo 38. Ahí se describe toda la vivencia de David en ese tiempo que estuvo con eso guardado, eso encubierto. Y en el Salmo 51 se describe la confesión de David. Todos dicen ahí, salmos de David. Entonces, David no resuelve su situación espiritual, está endurecido, tiene ese pecado oculto, y alabamos a nuestro Dios que no nos deja, y ni dejó a David, ni nos deja a nosotros así, sino que envió al profeta Natán. Es interesante que Dios ilumina al profeta Natán, porque no creo que Natán haya sido tan inteligente de crear una historia tan puntual. Dios ilumina al profeta Natán para contarle a David una historia. Entonces, ¿cuál era la historia? Que habían dos personajes principales, Manu. ¿Cuáles eran? La ovejita. No, dos personajes. El hombre rico y el hombre pobre. Digamos que el hombre rico tenía una finca inmensa, porque dice que tenía vacas y ovejas. Entonces, tenemos por un lado el hombre rico, próspero, pero por otro lado el hombre pobre. Yo me imagino un ranchito ahí, chiquito, así como cuando uno va en las carreteras, así por Ciénaga y por Córdoba, que ve así tremenda finca, y después acá una así, casuchita así. Entonces yo me imagino que el hombre rico y el hombre pobre con su familia y una sola corderita, que dice la escritura que había sido todo para ellos, comía con ellos, bebía de su vaso, la tenía como una hija. Y dice la historia de Natán que vino un caminante de camino, o sea, probablemente una visita al hombre rico, y el hombre rico, teniendo la capacidad de coger una de sus ovejitas y hacer un pequeño sancocho de oveja ahí, para el caminante, cogió la corderita del hombre pobre, la que era lo más importante para él, y la mató para darle de comida a ese caminante, a ese viajante de camino. O sea, una historia de verdad tremenda. Y luego, Dios sabía, y todo estaba preparado porque eso era algo para David, concretamente. Y le dice, David reacciona de una manera, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, hizo una declaración solemne: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y no solo eso, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Tremendo. Si vemos algunos elementos de la historia, podemos decir que el rey David, el rico, representa al rey David, ¿sí? Que en el momento actual donde se está dando era un rey muy próspero, había prosperado en muchas cosas, y la corderita podemos representarla con Betsabé, que era la ovejita de Urías Eteo. ¿Sí? Era una historia muy propia para David, ¿sí? Y dice David que no tuvo compasión. Esa fue la compasión que no tuvo David con ni Urías ni con Betsabé. Entonces, muy ¿Cuántos años tiene que murió Jesucristo? es interesante. ¿Cuántos años tiene que murió Jesucristo? Es interesante que en este momento, cuando David dice y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dejando el dedo allí, vamos a ver lo que dice Éxodo, versículo 22, versículo 1. Estamos analizando la confrontación de Natán a David y la reacción de David. ¿Qué dice Éxodo, versículo 22
capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces David, cuando le dice a Natán eso, está citando un versículo bíblico de la Biblia de David. Pero es interesante que en ese momento concreto David está utilizando la Biblia fuertemente para confrontar una situación de este personaje y no está mirándola para su propia vida. Porque está citando un versículo bíblico de que el que roba una oveja tiene que pagarla 4 veces. Bueno, un detalle ahí que es interesante de los momentos espirituales que pueden llegar a nuestra vida como cristianos. Bien, viendo un detalle sobre la época de David en el cual él se encontraba, dice la escritura en 2 de Samuel, ahí un poquito, ahí mismito allí en el 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mucho se ha dicho sobre este versículo de que como los reyes salían a la guerra, entonces David se quedó en Jerusalén debiendo haber ido a la guerra. No obstante, es interesante que la victoria, o sea, Joab, que era el general de David, dice el versículo 1, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, o sea, hubo una victoria allí, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a hacer dejando este versículo aquí, y vamos a enviar unas páginas atrás a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1. Dice así: y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, porque por mucho tiempo fue un fugitivo de Saúl, corriendo de un lado para acá. Dice la escritura: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de qué? Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Y dijo el profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Bueno, allí David está expresando el deseo. Ya David está en un momento de su vida en el cual está pensando más bien en construirle casa para Dios y no tanto estar al frente de la batalla. Digamos que está en una posición de comodidad, de tranquilidad. Dice que ya había cesado ¿qué cosa? Todos los enemigos. Le había dado reposo de todos sus enemigos en el guerrero. Entonces, si debía salir o no debía salir a la guerra, el punto es que David está en una situación cómoda. Y estando en esa situación cómoda, es todo lo que se narra allí en el capítulo 11 de David y Betsabé. Entonces ahí tenemos otro detalle importante del contexto del rey David en medio de todas esas eventualidades. He estado en semanas en la casa y yo pensaba y decía en mi corazón y me preguntaba, o sea, ¿cómo es posible que un rey como David, tan tremendo hombre de Dios, que yo me conmoví, ¿cómo es posible eso? Y oraba y yo, Señor, pero muéstrame por qué no me parece inaudito eso. Que un hombre tan ungido por Dios, digamos, porque fue ungido como rey, y David dependía de Dios de una manera. Señor, ¿quieres que vaya allá a luchar contra tales enemigos? Sí quiero que vayas.
y ahí iba David, dependía de Dios. Y en ese proceso de preguntar y orar, Señor, ¿qué fue lo que pasó en David? Porque para llegar a esos límites tan espantosos, el Señor me recordó un versículo. Y ese versículo aparece en Proverbios, capítulo 16, verso 18. Vamos con el dedo ahí en 2 Samuel. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 16, 18. Dice así. ¿Cuál es ¿Con qué comienza? ¿Con qué la primera palabrita? ¿Cuál es? Diga conmigo, antes. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y miren qué tremenda es la escritura. ¿Y antes de qué cosa? De la caída es la altivez de espíritu. Esto lo dice el hijo de David, Salomón. Entonces, ¿cuál fue, Javier Peña, lo que produjo la caída de David? La soberbia. En algún momento de su caminar con Dios, empezó a llenarse su corazón de la soberbia. Según el diccionario en carta, Google, soberbio es la persona que se cree más que los demás y menosprecia. Y como algunos gerentes, Miro Rosario, me acuerdo, en Colombia, como gerentes así de banca que llegan, que ni saludan a las empleadas, así por el estilo. O sea, la soberbia en este mundo. Pero sabemos, hermanos, que soberbio es sinónimo de arrogante, de orgullo, y se pinta en la escritura cuando el hombre empieza a vivir independiente de Dios y a hacer las cosas a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Y no solo eso, creer que las cosas que consigue es por sus propios méritos y esfuerzos, sin Dios. Sorprendentemente, se empieza a anidarse en el corazón de David pensamientos y sensaciones de soberbia. Veamos, hermanos, cuál es el lenguaje del soberbio. ¿Cómo habla un soberbio? Entonces, dejando el dedo allí, vamos a Santiago. Vamos al libro de Santiago, el Nuevo Testamento. Ya te digo la cita bíblica. Capítulo 4, versículo 13. Vamos a revisar el lenguaje del soberbio. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis ¿en qué cosa? En vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. Entonces dice el soberbio que él es el chacho de la película. Como decimos acá, la última Coca-Cola del desierto. Dice, yo, aunque está en lenguaje plural, vamos a tomarlo como yo iré a tal ciudad, estaré allá un año
voy a hacer tal negocio y voy a, o sea, ya está dando por cierto sin consultar a Dios ni nada. Si es yo lo voy a lograr. Ahí el enfoque es en lo que yo, lo que yo consigo, y es tenaz que este mundo lo que nos alimenta es el ego. Y eso fue lo que sorprendentemente le sucedió a David, y es quizás porque ya David estaba como en la cúspide, ya estaba con todos los enemigos, estaban sometidos ahí, ya estaba en su casa, ya estaba pensando en construirle casa para Dios. Entonces, cuando hay mucho éxito, cuando hay mucho poder, hay que cuidar mucho el corazón, porque son más grandes las tentaciones. Pero sabemos de que David pudo, con la ayuda de Dios, haber frenado el adulterio y también haber mandado a matar al esposo de Betsabé. Todo eso, hermanos, para pensar de que si David es el grande de Dios, se llenó de soberbia, ¿qué crees tú que puede pasar con nosotros andando si no tenemos la perspectiva clara? Javier Peña, ¿qué crees tú que puede pasar con nosotros si nuestro héroe David nos desenfocamos? O sea, somos un peligro? Cerramos. Somos un peligro, hermano, si nos soltamos un segundo de Dios. Yo he descubierto en mi propia vida, infortunadamente, que si dejo de leer la palabra de Dios un día, 2 días, ya empiezo a tener reacciones que no son, y me empiezo a llenar de ansiedad. Dejemos, hermanos, de buscar de Dios una semana, de hacer nuestros devocionales y tener la perspectiva clara, y veamos cómo el diablo nos coloca pensamientos, porque la mente vacía, hermanos, es el taller predilecto de Satanás. Cuando no estamos llenándonos de la palabra, cuando no estamos en lo que debemos estar, empezamos a decirle sí a los pensamientos del enemigo. Entonces no podemos bajar la guardia, porque si este grande, conforme al corazón de Dios, frenó, cuánto más a nosotros, que no podemos perder de vista que si Dios nos fortalece, nada es posible alcanzarlo en esta tierra. Regresando a 2 Samuel, capítulo 12, dice el versículo 7, del 12:7, entonces dijo Natán a David. Es interesante que esto que dice Natán es el corazón de Dios. ¿Cómo comienza Dios concretamente a hablarle a David? Así dice Jehová Dios de Israel: yo te ungí. Vamos a contar los beneficios que tuvo Dios con David. Vamos a contar. Número 1, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, ¿viste? Te habría añadido mucho más. Vemos aquí que los planes y los proyectos que Dios tenía para David eran insospechados, habiendo ya de antemano hecho grandes cosas, porque lo que dice este versículo son cosas de un ser ungido como rey, de haber sido protegido por Dios,
las mujeres del rey y la monarquía, sobre todo Israel y Judá. Todo lo demás está de Dios. Sorprendentemente, Dios abre el corazón de David y le está diciendo a David: David, perdiste de vista todo lo que yo hice por ti, literal. Desenfocado. Todo lo que Dios había hecho por David, pareciera que ¿qué? Se olvida. Amnesia, y eso es algo que nosotros los cristianos, hermanos, que Dios nos ayude, porque tenemos una tendencia chachi de amnesia espiritual. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y empieza a llenar el corazón de soberbia. Y luego de decirle: yo te ungí, todo lo que yo hice por ti, David, lanza la pregunta al profeta, boca de Dios: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Habrías entendido herirte de espada y tomaste por mujer a su mujer, y ya él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, hermanos, toda decisión contraria a la voluntad de Dios en nuestra vida es un reflejo de que estamos desenfocados en todo lo que Dios ha venido haciendo en mi vida. ¿Cómo es posible que tú hayas recibido tantos beneficios y entonces tomes esas decisiones en contravía a la voluntad de Dios? Y eso nos habla de que tenemos que cultivar un espíritu agradecido. Y por lo que encuentro en la Escritura, estamos llamados a constantemente tener presente los beneficios que el Señor nos hace y dialogarnos en oración. Entonces, en ese proceso, hermanos, vemos que Dios le hace a Natán pues, y hace que David haga un viaje al pasado. O sea, le recuerda a David: acuérdate que cuando Dios te ungió, cuando Dios te libró, cuando Dios hizo todo eso. Y todo eso es lo que se retrata en los capítulos anteriores de Samuel, con lo que decía en un principio las experiencias de David y la manera como fue sorprendentemente protegido por Dios, porque sabemos de que el rey Saúl lo estaba persiguiendo para acabarlo, pero ya sabemos de que Dios escondía a David, porque nunca pudo. La protección fue impresionante, tanto que Jonatán, dice que Jonatán creó un aprecio muy grande por David, y ahí estaba Jonatán. Si Saúl hablaba algo, estaba Jonatán enseguida: pila David. Pero Dios proveyó a Jonatán en la protección de David. Grandes cosas. Vamos a mirar, hermanos, un detallito de cómo, porque sorprende cómo el corazón puede desviarse. Vamos a ver, eso está en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Aquí David todavía no es monarca de Israel. Entonces dice así, Primera de Samuel 18, 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. David ignoraba eso. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida
o la familia de mi padre Israel, para que yo sea yerno del rey. ¿Qué te parece, Miguel, la actitud de David en ese momento? ¿Quién soy yo? ¿Y qué habla de su familia? Humilde también, mucha humildad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey. Vamos a leer el versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo qué? Mala cabeza. Pobre y de mala cabeza. ¿Cuántos años hace que murió Jesucristo? Vemos aquí el corazón, Chachi, de David. Qué corazón tan hermoso, ¿verdad? O sea, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? Vamos a avanzar a 2 de Samuel capítulo 5. Versículo 11 y 12. Segunda de Samuel capítulo 5, versos 11 y 12. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales ¿qué? La casa de David. ¿Y qué entendió David? Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino porque David era un hombre de Dios. ¿Qué dice ahí? Por el amor de su pueblo Israel. ¿Qué entendió David? Que Dios lo había engrandecido. ¿Por qué? Porque él había hecho méritos. Por amor del pueblo de Israel. Y ya vamos por 2 de Samuel capítulo 5. Y 7 capítulos posteriores, David dejó de entender eso, que no había sido Dios, sino que había sido él, que todo lo que él había logrado había sido el resultado de sus méritos y de sus esfuerzos. Quizás porque estaba en la cúspide y porque ya tenía muchas cosas, pero se le olvidó en un momento de su vida. Y ese olvido trajo unas consecuencias terribles que se describen en los capítulos 13 y 14 de 2 de Samuel, porque Betsabé, nace el hijo de Betsabé, pero Natán le dice que como lo que tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ciertamente ese hijo morirá. Y se fue Natán y sabió que el niño estaba enfermo, y David tenía un ayuno dramático con Dios ahí, una semana de ayuno que ni comía ni bebía David, pero ya estaba la sentencia de Dios. Pero esas son las consecuencias. David recibe la exhortación del profeta Natán, y vemos que, como lo dije hace un rato, él hizo su confesión en el Salmo 51, después de haber vivido hasta estaba enfermo David en ese año, porque mientras callé se envejecieron mis huesos, estaba pudriendo David porque tenía eso oculto ahí. Hermanos, y orando y pidiéndole a Dios que, Señor, ¿qué es lo que tú
quieres que nosotros, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para no caer en lo fácil que es que Miguel, tú trabajes en escena porque tú tienes una excelente hoja de vida. Sí, tengo una jugada. ¿Ya? Es tan fácil eso. Y nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a que todo es mérito. Pensar de que todo lo que nosotros hemos recibido es porque Dios nos lo ha regalado y no tengo yo mérito alguno. Nos cuesta trabajo eso. Y en ese proceso de buscar qué hacer, encontré el Salmo 103. Es un pasaje conocido. Y vamos a ver, después que David confiesa su pecado, yo puedo pensar, voy a coger esta silla, y puedo imaginarme a David diciendo estas palabras. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga, ¿quién? Todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides sus beneficios. Y empieza ahora David, ya no Dios a David, sino David por el Espíritu Santo. Él es el que ¿qué? Perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Viste, Javier, es que los pacientes te llegan allá porque tú eres un excelente odontólogo. Es que tú calzas bien, Javier. Es que tu forma de atender es especial. ¿Quién es el que hace que, el que mueve los clientes? Él es el que te corona de favores y misericordias. David hace esa reflexión espiritual. No es por mi linda cara, no es por mi habilidad, ni por nada. Es Dios que me hizo rey. Es Dios que me favorece. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, lo dije hace un momento, cuando empecemos a pensar que yo soy el chacho de la película, que es mi hoja de vida, que es mis ojos, que es mi caminar, que es mi parla, que es el político. Ojo con eso, porque ya el gusanito de la soberbia empieza a entrar. Te recomiendo este político. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tenemos creyendo que mi abogado estrella es el político que es el que me consiguió el empleo. Y peor todavía, hacer el lobby al político. Porque es tan fácil hacer eso y no postrarnos delante de Dios y decir que Él es el que me da el trabajo. ¿Por qué no nos gastamos mejor las rodillas que orando, que caminando detrás de el que nos favorece aquí en la tierra? Eso es difícil de entenderlo, hermanos, porque
no somos tan fáciles para creer que todo me lo da Dios. El esfuerzo que tengo me lo da Dios, porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Vamos a preguntar aquí a Miguel, hace una compite para concurso de parcel, alguna cosa. Estudia duro para hacer curso, para hacer parcial. El que estudia duro, ¿verdad? Estudia, hay que esforzarse. Y Miguel resulta elegido. Tú te esforzaste, ¿cierto? ¿Quién? Pero estudiaste, te esforzaste. Dios te ayudó, te motivó a que tú estudiaras. Pero no falta el peligro de nosotros que no es que yo estudié. Y lo dije hace un rato, a veces recibimos comentarios para el ego. Y dice la Escritura, no te alabe el propio extraño, no te alabe el extraño, que te alabe el Señor. Entonces, hermanos, vemos allí esa reflexión de David. No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermanos, ahí estamos nosotros que no nos podemos soltar un segundo de Dios. Que todos los días de nuestra vida debemos, en nuestra habitación, en privacidad, hacer un recuento, pensar en todo lo que Dios ha hecho con nosotros como familia, con mis hijos y los regalos que me ha dado Dios, como mi esposa, mi hija y cuántas cosas más que Dios nos da, y tener eso presente. Tener eso presente. Lo que pasa es que Carlos tiene Zenaida por esposa porque tú te la mereces. Te mereces una esposa tan tremenda como Zenaida. Pero es que nosotros amamos a nuestras esposas. Pero que creemos que es por eso. Que es porque hacemos cosas nosotros. Nos merecemos los beneficios de parte de Dios. Y he escuchado frases como: tú tienes lo que te mereces, pero en el sentido de que tú has hecho méritos para eso. Es difícil eso, porque nos cuesta trabajo, y a David le costó trabajo en ese momento aceptar de que no había sido él el héroe, aunque lo entendió en un momento, pero lo olvidó en otro. Vino el descenso de David. Decía hace unos momentos que no nos podemos soltar un segundo de Dios. Y las reacciones que empezamos a tener con nuestra esposa y en el trabajo: no me hables. Es lo que dice Deuteronomio, ya vamos terminando en esta parte, hermanos. Deuteronomio 17, versículo del 18 al 20. Dice así, 17, 18 al 20. Instrucciones acerca de un rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Voy a decir a nuestra hermana Dana que lea el 19. ¿Y lo qué? Esta copia la tendrá siempre a su alcance, la leerá todos los días de su vida. O sea, una vez cada semana, como hacen los cristianos modernos. ¿Ah?
¿Cuánto? Y es que dice ahí todo, y sorprendentemente dice algo después: el peligro. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Pero el propósito, que es el siguiente: ¿para qué? Para que no se debe. Para que no te eleves y creas que tú eres Superman o Mujer Maravilla. Para que no te eleves. Tremendo. Y nos damos gracias a Dios, hermanos, que en las iglesias tenemos pastores que son amigos. Pero hay iglesias donde el pastor llega y hay que retirar el pleitesía al pastor. O sea, ni saluda. Es un intocable. Que lo diga acá el pastor Martín, si estoy hablando de cosas exageradas. Los intocables del reino de Dios. Hermano, y con vergüenza lo digo, que hasta guardaespaldas tiene. Tremendo. Para que no te eleves. Qué peligro. Para que no te eleves su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que poniendo sus días a su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, Mr. Miguel, tenemos derecho a vacaciones espirituales. Me voy de vacaciones para Santa Marta con Marta Luz y con mis hijos. De una. No hay vacaciones con Dios. Gracias a Dios por nuestra esposa que nos dice: vamos a hacer devocional. ¿Quiere leer la Biblia? ¿Ya? Que a veces los varones nos quedamos un poco quietos ahí. ¿Qué puede pasar, mi querida Roxana, si yo un día de mi vida empiezo a dejar de recordar que yo no soy nada, sino que Dios hace todo en mi vida, y tomo una vacación de 3 días? Te elevas, te empiezas a elevar y a creer que yo soy el hombre. La oración que hizo David, que debemos hacer nosotros. Salmo 19, versículo 13. Voy a dar oportunidad a Roxana, ¿te dice? Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de la rebelión. ¿Qué tal esa oración? Preserva también a tu siervo de qué cosa? De las soberbias. Yo haré y lograré y solucionaré y arreglaré. Que no se enseñoreen de él. Entonces seré justo. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Cosas que debemos tener en cuenta en nuestra vida espiritual. Presérvame, Señor, de la soberbia. Presérvame de eso, Señor. Que no se enseñoreen de mí. Sorprendentemente, David tenía eso claro. Porque está claro, no sabemos si fue antes o después, pero ahí está, que no podemos perder de vista que empezamos a soltarnos de Dios y perder de vista los beneficios tremendos que Dios hace todos los días
por nuestra vida. Entonces, ¿tienes dolor de cabeza, Roxana? Tómate una acetaminofén. Javier, me siento bien, que acetaminofén tiene poder. Hermano, se lo digo en el amor de Cristo. Usted tiene un dolor de cabeza, no corra a la acetaminofén. Corra a Dios primero. A veces confiamos más y creemos que es el acetaminofén. ¿Cómo así de ley? Pero esas son nuestras. Porque somos visuales. Por lo que vemos. Y nuestra reacción, desafortunadamente, primeramente es visual. El acetaminofén. Entonces ahí está nuestra hermana Diana. Y cuando estamos orando para que el Señor le haga un beneficio así de sanidad. O sea, no son las radioterapias. No es el fulano. Sabemos de que es nuestro Dios el que mueve los especialistas y hace lo que tienen que hacer. La sabiduría. Y como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que ¿qué? Rescata de la incluida, el que sana todas tus dolencias. Entonces, cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a seguir mirando nuestro corazón y le voy a pedir en este momento al Espíritu de Dios que te permita recordar todo lo que Dios ha hecho por ti, que tú tal vez has olvidado. Señor, aquí está tu iglesia. Oro para que el Espíritu Santo de Dios esté llenando a este pueblo de la gratitud que viene de ti, Señor. Te pido que nos des la capacidad de ver cómo tú nos has pastoreado durante todos estos años. Vamos a hacer un momento de silencio aquí. Señor, no he sido yo, ha sido tú. Ha sido tu Señor. Todo lo que tengo, todo lo que he logrado, todas las bendiciones que tengo, no son el resultado de mí, sino de ti, Señor. En este momento quiero orar por ti, mi hermano y hermana, que probablemente has encubierto pecado en tu vida y estás viviendo consecuencias por esos pecados. Acompáñame en esta oración. Confieso mi pecado de adulterio, confieso mi pecado de fornicación, confieso mi pecado de lujuria y tomo la decisión en el día de hoy de apartarme de esto.
Oh Señor Jesús, sigue trabajando en nuestras vidas y ayúdanos a depender de ti. Oramos en este momento por nuestra hermana Diana y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo te rogamos que tú extiendas tu mano sanadora y combatas todo lo que esté en su cuerpo, Señor, y la levantes de su lecho de enfermo. Eres tú, Señor, el que sanas nuestras dolencias. Y oramos en este momento, si usted en esta hora está padeciendo alguna dolencia, ahí donde usted está, acompáñame en esta oración. Señor, te presento este dolor de cabeza, esta rinitis, este dolor de espalda, estas complicaciones en mi salud, y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo te pido que perdones mi pecado de soberbia y recibo de ti la sanidad. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. La gloria a Dios. Dios nos continúe bendiciendo. Vamos despedidos.